Pese quiero decir, a que el clima no lo demuestra, la verdad es que ya llegó la primavera, esperamos ansiosos que el sol aparezca y el panorama se llene de flores. Sin embargo, no todo es belleza, ¿no? Muchas personas comienzan a sufrir por las congestiones y molestias propias de estas alergias de primavera. De acuerdo a los especialistas, revisemos algunos números, la prevalencia de enfermedades alérgicas se acerca al 20%, considerando que el factor ambiental se une al genético, ya que cuando uno de los padres presenta este problema, hay un 30% de posibilidades o probabilidades que sus hijos también lo hagan. Si ambos progenitores son alérgicos, las posibilidades, la verdad es que se disparan entre un 60 y un 70%. Conversamos de este tema, sobre cómo identificar además los síntomas y qué precauciones hay que tener con un especialista. Estamos con la doctora Ana María Gallardo, quien es inmunóloga de la clínica alemana. ¿Cómo estás, Ana María? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Tú eres alérgica? ¿Sufres por esta época? En esta época no. Yo afortunadamente aquí en Santiago no tengo mayor problema. ¿Ya? Yo soy penquista, entonces soy alérgica al ácaro del polvo. ¿Ya? Entonces con los climas más húmedos, ahí en realidad me descompenso. Pero aquí en Santiago, que es más seco, afortunadamente no tengo ningún problema. ¿El general de la población es alérgico y a distintos elementos o factores? Sí, las alergias respiratorias en realidad son bien prevalentes, ¿ya? Y ahí tenemos una amplia gama de patologías. Está la rinoconjuntivitis, o la rinitis sola, o el asma bronquial alérgico, y cada una tiene sus distintas prevalencias. La rinitis, la rinoconjuntivitis alérgica, es la patología respiratoria alérgica más frecuente, ¿ya? ¿Y es la que se produce en esta época? Es la que, sobre todo los centellinos, ¿ya? En esta época ocurren más descompensaciones porque corresponde a la época de polinización de árboles, pastos también en esta época, y un poquito más adelante, después en el verano, las malezas. Pero principalmente son el polen de algunos árboles, y los pastos son los que descompensan a la gran mayoría de los alérgicos santiaguinos. Por eso me remarcan los capitalinos, es decir, esas condiciones se dan efectivamente en Santiago, a diferencia de otras ciudades. Bueno, cada ciudad tiene su calendario de polinización, ¿ya? Y tiene, dependiendo un poco del clima, de la temperatura, algunos meses de variación, pero son más o menos uniformes y, claro, como yo trabajo en Santiago, en realidad veo mucha gente de la capital que consulta por esta sintomatología. ¿Sembramos mal o es así nomás? Fue esta la plantación, estos son los árboles que hay y el proceso de polinización se va a producir sí o sí, independiente de la especie de árbol. Se produce sí o sí, pero algo tiene que ver también un poco el cambio climático que ha habido, con los niveles de polinización alcanzados, ¿ya? Así que el hecho de que la gente consulta más, pero al mismo tiempo hay un aumento de la prevalencia, ¿ya? Y que es multifactorial, ¿ya? Tiene que ver el estilo de vida actual, ya, por supuesto. Todo esto es lo que nosotros llamamos la teoría de la higiene, ya, que tiene que ver con que las condiciones de salud, por un lado, mejorado y es bueno, pero sin embargo nos enfermamos mucho menos en la etapa adulta, o se ocupan mucho más los antibióticos, y todo eso ha ido influyendo a que en el fondo el sistema inmune, por un lado ya se protege de las infecciones virales, pero se ha ido desarrollando, o se ha ido inclinando hacia la balanza de la alergia. Entonces por eso hay un aumento explosivo de las patologías alérgicas, sobre todo en los países ya desarrollados o en vías de desarrollo como el nuestro. ¿Pasa esto en otros países también? Sí, también, por supuesto. En distintas épocas del año. Exactamente. En el hemisferio norte estamos como al revés, por decirlo de alguna manera. Claro, de todas maneras recuerdo en algún momento haber conversado con un especialista que hablaba de que estos son factores a considerar en la planificación de la ciudad, en la planificación actual de la ciudad, de los parques, por ejemplo, de las áreas verdes, que todavía además son pocas en Santiago. Sí, o sea, yo creo que, bueno, como considerar, o sea, no tener áreas verdes por este motivo. No, por el tipo de árboles, por ejemplo. Sí, o sea, en el fondo hay árboles que tienen más potencial inmunogénico que otros, como por ejemplo el plátano oriental, algunos tipos de pastos, que sí se podría también tomar en cuenta, sí, pero así como que sea una política así establecida o en vías de planificación. Hasta donde yo sé, no. Y no va a cambiar radicalmente, además, las cosas. No, tampoco, porque en realidad son muchos polen, hay muchos árboles también. O sea, no solamente uno, o sea, como que uno tiende a asociar el plátano oriental, pero en realidad el gran alergeno de los centellinos son los polenes de pasto, principalmente. Son los polen de pasto. Exacto. Hay polen sobre el pasto. Polinizan. Partículas que uno inhala, que llegan a la mucosa nasal, a la mucosa ocular y que gatilla la sintomatología. Estamos conversando con la doctora Ana María Gallardo, inmunóloga de la clínica alemana. ¿Qué provoca ese polen en las personas? ¿Se cierran las vías respiratorias? Bueno, lo que produce es una inflamación, ¿ya? Se gatilla una respuesta inmune, ¿ya? Donde se libera una serie de, los pacientes que son alérgicos, están sensibilizados, ya que se liberan finalmente varios mediadores que van a producir inflamación en la mucosa, ¿ya? Y eso se traduce en edema. Yo siento que la mucosa está así como aumentada de volumen, ¿ya? Por lo tanto eso me lleva a obstrucción nasal, secreción, ¿ya? Picazón de nariz, picazón de ojos, picazón de faringe, ¿ya? De la piel, ¿ya? Hasta de los oídos,
y en casos más severos, ciertos síntomas respiratorios o bronquiales, obstrucción bronquial, sensación de falta de aire, ¿ya? Y lo que puede en el fondo desembocar más tarde en un asma bronquial, que es una patología con un riesgo vital mayor, ¿no? Porque en el fondo. Eso es más grave. Sí, claro. Ya, eso te O sea, puede una rinitis derivar en un alérgica, ataque de asma. Exacto, una rinitis alérgica yo lo puedo pasar muy mal, ya pésimo, me afecta mucho la calidad de vida, que no es menor, pero yo no voy a morir de una rinitis alérgica, pero de un asma bronquial, una crisis, sí me puedo llegar a morir. Esto es para nosotros los medios de comunicación como las notas del 18 de septiembre, ¿no? Sí. La parrilla, Claro. la parrilla más sana, luego del 18 de septiembre cómo adelgazar los kilos que se sumaron durante el 18 de septiembre, así con la llegada también de la primavera, es sin duda las alergias. Pero me parece que no es solo un interés mediático, hay gente que realmente no se puede levantar de la cama de lo que siente. ¿Esos son los casos más críticos, más extremos? ¿Es el menor porcentaje de gente alérgica la que se encuentra en esas condiciones? No tanto, fíjate. Lo que pasa es que generalmente bueno, lo que yo veo es ese tipo de pacientes, porque muchas veces los casos leves, ya los pacientes no consultan, exacto, se automedican, se toman un antihistamínico y pasan, pero a medida que esto va aumentando, en el fondo uno se va sensibilizando más y va teniendo síntomas más severos y ya a mí por lo menos me consulta cuando ya son moderados, o sea, ya tiene algún nivel de alteración de la calidad de vida. Entonces yo veo ese tipo de pacientes, ¿ya? Y como en todas las enfermedades hay leve, moderada, severa. Y lo que uno ve habitualmente en la consulta es la moderada, severa y la leve a veces pasa, por decirlo de alguna manera, sin consultar. Sin ¿ya? consultar, claro. Pero son muchos los pacientes que tienen síntomas moderados y severos, muchísimos, y que afecta, como digo, mucho la calidad de vida. Este tipo desagradable. Se asocia a mal rendimiento laboral, académico, porque uno no descansa bien, no se oxigena bien, se asocia a andar irritable, a problemas de pareja incluso, ¿no? Porque en el fondo uno anda mal. Ya, entonces, no es menor el tema de la calidad de vida. Entonces, sí, a eso me refería, con la importancia además de conversar sobre estos temas. Así que a todas las esposas y los esposos que estén un poco más de malas, por favor, sírvete el agua. Y que estén un poco más irritables, ya saben, es una cuestión relacionada con las alergias de primavera. Ana María, ¿una persona puede transformarse en alguien alérgico de la noche a la mañana o de un año para otro? Y te cuento el caso personal. Ayer realmente sí que tenía congestionadísimo toda la nariz. Anteayer también, pero yo no soy una persona alérgica. No es que a mí esto me pase todos los años, ni espere la primavera, ni diga esto viene de ahora en adelante. Bueno, como te dije antes, esto es una mezcla de cosas y acá la genética es muy importante. O sea, yo no nazco con una alergia ya establecida, sino que yo nazco con la predisposición, ¿ya? La susceptibilidad genética a desarrollar una patología alérgica, una enfermedad alérgica en algún momento de la vida, ¿ya? Y por supuesto que si tengo una genética importante, si tengo mis dos progenitores, como lo viste al principio, con patología alérgica tengo mayor probabilidad un 60 o 70%. Exacto, que en algún momento de mi vida se me desarrolle alguna enfermedad alérgica, ¿ya? Por supuesto que sumado a factores ambientales, esto como todas las enfermedades es una mezcla entre genética y ambiente, ¿ya? Ahora es raro, o sea, que yo de la noche a la mañana despierte con una alergia severa. Esto es algo más gradual, o sea, yo puedo pasar una o dos primaveras a lo mejor pasándolo más o menos mal y la tercera y cuarta ya peores y ahí eso me lleva a consultar. Generalmente es así. Ahora, no todo lo que produzca molestia nasal es alergia. Por si acaso, yo puedo tener en el fondo una molestia nasal transitoria para algo irritativo, ya aire acondicionado, cambio de temperatura, una serie de factores. Pero ahí, en el fondo, la historia clínica y el examen me va a ayudar a diferenciar. La alergia generalmente pica mucho. En otros casos, en el fondo, me puede molestar un poco, puedo tener un poco de secreción, ¿ya? Pero cuando hay picazón, eso es bien sugerente de alergia y uno va preguntando y está el antecedente familiar, coincide con el periodo de polinización de árboles, pastos, maleza, entonces ahí uno va encajando un poco y una historia más sugerente de alergia o no alergia. Y se va armando historial clínico, como dicen ustedes ya. ¿Qué hacer para aquellos que no sienten que es necesario consultar, pero que sí les gustaría tomar algunas medidas como para sentirse tal vez un poco mejor o funcionar de mejor manera durante estos días? Bueno, tendría que serlo bien leves, porque generalmente cuando ya es moderado uno debiera consultar porque el tratamiento es importante. Y es con antihistamínico. El antihistamínico tiene un rol, ¿ya? Quizás para las rinitis leves puede ser suficiente, por una rinitis alérgica muy leve, ¿ya? Quizá un poquito de picazón, secreciones, pero ya la rinitis cuando es más moderada, ya en realidad el antihistamínico es un acompañante, pero ahí el que tiene el rol más importante es el corticoide inhalatorio, el spray nasal. Ahí donde hay varias moléculas, qué sé yo, que están en el mercado. Y ahí es bien importante porque, claro, hay como un temor por el tema de los corticoides, pero la gracia de los corticoides inhalatorios nuevos es que tienen una cosa que nosotros llamamos baja biodisponibilidad, o sea que en el fondo lo que se absorbe y que llega a la sangre es insignificante, entonces tiene una acción más bien local, ¿ya? Entonces uno lo puede utilizar por periodos prolongados sin mayores problemas,
¿ya? Entonces la técnica ahí es fundamental, yo a los pacientes les explico ahí la técnica, porque puede estar con un muy buen corticoide, pero si no lo aplican de buena manera es como si nada, ¿ya? Entonces el tratamiento es eso, y el antihistamínico igual lo dejo como una ayuda, por el tema más que nada de la picazón, qué sé yo, pero el que tiene el mayor rol en la obstrucción, la secreción nasal, como digo, la congestión es el corticoide inhalatorio. ¿Son medicamentos que se venden todos bajo receta médica? Los corticoides sí. ¿Sí? Los antihistamínicos Los no. antihistamínicos no. Los antihistamínicos se pueden comprar en el fondo no es necesario una receta. ¿Y hay un sobreabuso de esos antihistamínicos? Bueno, lo que pasa es que el paciente muchas veces, como se automedica, ya a mí por lo menos llega así, es que he tomado 4 tipos distintos de antihistamínicos y no me hacen nada, y sigo mal, no puedo respirar, y la verdad las cosas es que no es que el antihistamínico sea malo, y no es que no esté cumpliendo la función, es que falta el fármaco que probablemente es más importante, que es el corticoide inhalatorio, entonces ahí uno complementa y efectivamente les cambia la vida. El paciente con rinitis alérgica es un paciente muy agradecido, que después llega y dice, la verdad las cosas es que ahora puedo respirar, puedo hacer las cosas, puedo salir, puedo hacer ejercicio, una serie de cosas. Entonces, ¿son caros estos corticoides? Nuevos, dadas las técnicas más avanzadas y la tecnología. Depende un poco del de por sí, pero en general es un medicamento que es asequible a la gran mayoría de la población. ¿Cuánto cuesta un medicamento como ese? Puede ser entre 10.000 y 20.000 pesos, qué sé yo, y pues, dura un mes y medio. Eso para el tratamiento completo. O sea, cada spray, cada inhalador dura, depende un poco la dosis, porque depende de la severidad del paciente, pero aproximadamente un mes y medio. Estos son los medicamentos más nuevos que hay en la línea para tratar este tipo de... Eso es lo que son recomendados como de primera línea, violencia. que dice uno, ¿ya? Por supuesto que como toda la enfermedad hay pacientes más refractarios, casos más severos, donde uno tiene que, claro, aumentar las dosis, utilizar dosis máximas o agregar algunas otras cosas que también se utilizan. Hay otros medicamentos que también se utilizan para este tema, pero que generalmente no son necesarios, pero que sí hay un subgrupo de pacientes que lo va a requerir, que son más severos, ¿ya? Ya, Ana María, ¿ya han evolucionado los antihistamínicos? Porque antes, además de dormirte, porque provocan esa sensación que no es menor cuando estás trabajando y estás prácticamente dormido, te cansa mucho, te da sueño, o al ir manejando, no tengo idea, andando en bicicleta o caminando. Y que esos son los antihistamínicos, los antiguos, los que nosotros llevamos de primera generación, donde está la clorfenamina, la hidroxicina, esos medicamentos, en fondo, claro, tienen una acción, sirven, son rápidos, pero tienen este problema de la somnolencia, y que no es menor, porque no es que solamente hay pacientes que muchas veces dicen, no, a mí no me pasa nada, no tengo sueño, pero aunque no tenga la sensación de somnolencia, hay una disminución importante de las funciones superiores. De sus capacidades. Exacto, yo freno 3-4 segundos más lento, entonces yo incluso les prohíbo manejar con ese tipo de antihistamínico. Por lo tanto, es muy poco lo que les indico. Yo, de hecho, no me acuerdo cuándo fue la última vez que indiqué alguno de primera generación. Lo que se ocupa habitualmente son los de segunda generación, ¿ya? Donde también hay varios nombres y que tienen la gracia de que no atraviesan la barrera hematoencefálica, sino llegan a cantidad importante del sistema nervioso central, por lo tanto no producen ese tipo de toxicidad y se pueden tomar de día y sin este efecto adverso asociado. ¿Y eso cómo se pide en una farmacia? ¿Como antihistamínico de segunda generación? O sea, por el nombre. Por el nombre. Exacto. No sé si puedo decir algún nombre. Pero por supuesto. Bueno, no es ninguna marca, pero los nombres es la desloratadina, la levocetirizina, ya la fexofenadina, la dilastina. Claro, esos son los que yo no conocía. Yo conocía los de la primera generación. Claro. Una última recomendación respecto de la casa y los ambientes. Que entre el aire, que limpie los ambientes, no encerrarse. Mira, lo que pasa es que uno igual tiene que ventilar la casa, si hay que limpiar igual, ¿ya? Uno tiene que fijarse más que nada en esta época que hay pic de polinización. El amanecer y el atardecer son horas más críticas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo recomiendo ventilar a mediodía, media mañana, cosa que los niveles de polen estén más bajos, porque si no, en el fondo, si yo estoy con la ventana abierta a 6, 7 de la tarde, entra mucho polen a mi casa, después, exacto, llego en la noche y me puedo descompensar con más facilidad. Lo mismo si salgo a andar en bicicleta a esa hora. Exactamente, la idea es que en el fondo si practica algún deporte al aire libre, sea después de las 8 y media de la tarde, y si no tiene otro horario, porque a veces me dicen que solamente puedo a las 7 de la tarde en un lugar techado, si uno tiene que un poco adecuarse a esta época. Sí. Si voy en un vehículo en esta fecha, también ventanas cerradas, ¿ya? Porque también la ventana abierta entra mucho aire con polen en cantidad importante y me puedo descompensar. Los lentes de sol me sirven como una barrera física, por lo menos porque entran menos por la mucosa ocular. La mascarilla no me sirve, que esa otra pregunta me hacen. Ponen igual la atraviesa, exacto, la mascarilla. Eso no sirve de nada. No. Por lo menos para el tema del polen, no, para otras cosas sí, por no, supuesto. Claro, pero para el polen, sí. Exacto. Eso. Y lo posible, yo les digo, lo posible, evitar transitar por lugares donde yo sé que está lleno de jardines, de parques, pero la verdad las cosas que no siempre se puede. Ya. Estupendas las recomendaciones. Estuvimos con la doctora Ana María Gallardo, inmunóloga de la Clínica Alemana. Muchísimas gracias por el tiempo, doctora. No, gracias a ustedes por la invitación. A superar las alergias de primavera. Cuando tienes una empresa, que te apoyen en cada etapa es fundamental, ¿no? Por eso Banco BCI está al lado de los microempresarios, emprendedores y empresas, apoyando sus sueños con las mejores soluciones. BCI Empresarios, hechos concretos, no palabras. BCI somos diferentes.